Buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. Dependiendo en el horario que esté observando este video, déjeme darle la bienvenida a este espacio, Conocimiento y Fe. El día de hoy veremos de una manera general el mensaje de los profetas menores del Antiguo Testamento. En total son 12. Ellos vivieron el siglo 8 al siglo 5 antes de Cristo. Y su contenido, aunque corto, pero su mensaje es poderoso. Dios, a través de estos profetas menores, muestra su corazón contra la injusticia social, contra la decadencia espiritual. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos los mencionados poseen un común denominador. Tienen un hilo de pensamiento que los mantiene en armonía. Acompáñanos a entender cuál es ese común denominador que ellos tienen. Los profetas menores confrontaron y denunciaron con firmeza el pecado del pueblo de Israel, así también de las naciones vecinas. La injusticia social, el abuso del poder de las autoridades contra los pobres, la degradación moral, casamientos no permitidos por Dios, la vida espiritual vacía. Los sacerdotes traían ofrendas defectuosas y eso era una afrenta a la santidad de Dios. La idolatría, se apartaron para adorar a los ídolos de las naciones como su Dios. Sus ministerios de los profetas menores ocurrieron en lo que se conoce como el antes del exilio, durante y después del exilio. Antes, vemos que muchos profetas hablaron advirtiendo juicio contra ellos. El 722, la invasión del imperio asirio contra el reino norte de Israel. Y el 586, la invasión al reino del sur de Judá por parte del imperio de Babilonia. Si algo caracterizaba a los profetas, era una cualidad que en su boca, en sus labios, no tenían temor de advertir y anunciar el juicio venidero de Dios, conocido en sus escritos como el gran día de Jehová, y en la escatología eso se conoce como la gran tribulación. Este juicio de parte de Dios fue a causa de su injusticia social y el enriquecimiento a través del engaño y la explotación de los pobres y la profanación de la adoración de Dios. Ahora dijimos que hay un común denominador entre los 12 profetas, un hilo de pensamiento que no se corta, al contrario, se mantiene. El corazón o la clave de todo esto es, ellos anunciaban juicio, pero seguido a esto anunciaban también una restauración divina, la sanidad del cuerpo, alma y su tierra. Luego venía una esperanza en sus mensajes. El gobierno, el reinado del Mesías, aquí en la tierra. Ese era el común denominador que estaba en el mensaje de los profetas menores. Entre los profetas menores tenemos a Zacarías y a Ageo, quienes animaron a reconstruir, levantar el templo de Dios. Por otro lado, tenemos a Jonás, quien va con un mensaje de misericordia a la capital del imperio asirio, Nínive. También tenemos a Sofonías y Joel. Hablan del día glorioso de Dios en el cual todo el pueblo de Israel será restaurado. Y por último, Malaquías, el último de los profetas menores, con el cual Dios cierra su revelación profética. Y el mensaje, volveos a mí, que yo me volveré a vosotros, Malaquías 3:7. Por lo tanto, en síntesis podemos decir que habían 3 elementos como común denominador entre los profetas menores. Predicaban, advertían sobre el juicio que sufrirían por su pecado. Seguido de esto, ellos anunciaban una restauración y luego hablaban del gobierno del Mesías como una esperanza futura. Entre los profetas menores, personalmente, considero a uno de ellos que es importante
sin desmerecer por supuesto a los demás. Me refiero al profeta Malaquías, inicialmente por dos motivos. Uno, porque su nombre es mi mensajero, y dos, porque es el último profeta de los 12 con el cual Dios termina su comunicación, su revelación hacia el pueblo de Israel, dando lugar a un periodo de 400 años llamado el silencio intertestamentario, el cual estaba cargado de expectativa, ya que Malaquías había dicho que enviaría a su mensajero para preparar el camino del Mesías. Malaquías ejerció su ministerio 100 años después, ya cuando el templo fue reconstruido. Vale decir que es un profeta post-exílico. Él expuso denunciando los pecados de los sacerdotes. Malaquías 1:8. Ellos traían animales ciegos, cojos y defectuosos para ofrecer el sacrificio, lo cual era un insulto a la santidad de Dios. En Malaquías 3:14 leemos también que ellos servían por rutina y costumbre a Dios, mas no por amor. Malaquías incluso en el capítulo 3, versículos 6 al 12, los acusa de que ellos son ladrones de los diezmos, al retener para ellos y no dar lo que Dios en la ley a Israel lo estipulaba. Malaquías también llama al arrepentimiento, recordando que Dios en capítulo 3, verso 6, tiene una perfección, una excelencia. Jehová no cambia. A pesar del juicio anunciado, proclama el mensaje de restauración, esperanza prometida para el pueblo de Israel, poniendo énfasis que llegaría un mensajero antes de que el Mesías llegue, el cual prepararía el camino. Malaquías 4:5. Así Malaquías, siendo el último profeta de los menores, con el cual cierra el canon del Antiguo Testamento. Y el Señor termina con estas últimas palabras en el capítulo 4 de Malaquías, en el versículo 6, en su última parte. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Quiero ahora, antes de terminar, dejarle una aplicación para el liderazgo en la iglesia local. El mensaje de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento, aún en este tiempo, es como un espejo que refleja lo que la iglesia debe de hacer. Líderes y pastores tienen el rol profético tripartito. Número 1. Confrontar a la iglesia sobre la adoración. El adorar a Dios debe estar basado en su naturaleza, en su carácter, en el conocimiento de quién es Él. Número 2. La iglesia tiene juntamente con sus líderes, tenemos que ser la voz que llama a nuestra sociedad al arrepentimiento y que dejen sus maldades, advirtiendo de los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra. Y debemos llamar, como los profetas menores, de que la esperanza a todo esto es la persona de Cristo Jesús. Y número 3. La iglesia debe ser la conciencia y la esperanza de la sociedad, denunciando la injusticia social y la opresión contra los pobres y el abuso de autoridad de los gobernantes. A la vez, la iglesia juntamente con sus líderes debe ser la portadora de esperanza y restauración. Nuestro mensaje se debe centrar en la persona de Cristo y que su reino se aproxima a la tierra, el gobierno del Mesías en su segunda venida, sin perder de vista que primero viene por su iglesia y luego con su iglesia vuelve a Israel, Jerusalén, para gobernar sobre todas las naciones con vara de hierro. Quiero agradecerle por habernos acompañado en este tiempo de fe y conocimiento. Este espacio no termina acá, continúa. Aguárdenos en otro momento para aprender más de la palabra de Dios en edificación, exhortación y consolación. Este video testimonial fue realizado por mi persona, el estudiante Gregorio Sonco Laura, del 6º semestre de la carrera Liderazgo Pastoral de la Universidad Udavol Tomás de Aquino de la Facultad de Letras y Filosofía, a cargo de la materia Profetas Menores junto a la licenciada Lady Bernal. Que Dios los bendiga.